Hola y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo la review del GMC Bofors 40 milímetros de la marca Hobby Boss en escala 1:35. A esta maqueta la compré por impulso. Quería hacer un antiaéreo y probar suerte con algún camión, ya que nunca había hecho uno antes, o sea, una suerte de 2x1, pero debo decir que no estaba preparado para lo que estaba por hacer. La maqueta en sí es de altísima calidad, pero creo que esta debe ser la maqueta que más trabajo me ha dado y posiblemente sea la que más tiempo me ha llevado a hacer. Estimo casi que un mes de trabajo completo lo que me llevó a hacer esta maqueta. Al final ya estaba estirando un poco el finalizarla porque no solo me estaba cansando, sino que me estaba aburriendo un poquito. Sin embargo, quizás este sea uno de mis mejores trabajos, ya que demandó más tiempo y mucho más cuidado que otras maquetas. Pero eso es lo que un toque de dedicación extra logró un mejor trabajo. Lo mejor que trae esta maqueta es que tiene un nivel muy alto de detalles. No solo en las partes, sino en las texturas. El efecto en las maderas que tiene aquí, que se puede ver, realmente me encantó. También trae muchos fotograbados incluidos que no solo son de buena calidad, sino que están muy bien logrados. Las calcas, si bien son buenas, no las utilicé porque eran de la resistencia francesa y realmente no me gustaron. Me molestó un poquito también que no haya otro set de calcas, pero bueno, no se puede todo. Las piezas están pensadas hasta en el último detalle y eso realmente suma muchísimo en el producto final. Además, tengo que recalcar que el flash, considerando la enorme cantidad de piezas, es inexistente. Lo que no me gustó de esta maqueta es que es absurdamente compleja con una cantidad insoportable de piezas. Iba por el paso 419 y ya había utilizado dos sprues completos. También la sobreingeniería a veces juega un poco en contra. Cuando una pieza está un poquito mal moldeada, al principio uno no se da cuenta, pero en el armado final se nota y se nota muchísimo. Además, para arreglarlo es mucho trabajo porque tenés que desarmar o tapar muchos pasos anteriores. A veces, para poner una pieza, especialmente debajo del camión, me hubiese sido mucho más fácil si tuviera tres manos en vez de dos, ya que parece que tenés que hacer un poco de malabares para que las piezas encajen un poco mejor. Hay errores en el diseño, no todas las piezas tocan no todas las ruedas tocan el piso y sin embargo las piezas están bien colocadas en sus respectivos lugares que estaban previamente marcados. También hay horrores en las instrucciones. Por ejemplo, piezas numeradas con otros números de partes e incluso hay un par de veces que parece que se saltan un paso y tenés que adivinar qué es lo que tenés que hacer. Y aún más importante, las descripciones de cómo colocar una pieza, o sea, el dibujo, está mal diseñado o está en una mala perspectiva a como lo muestra en el manual. Muchas veces tenía que adelantarme en las instrucciones porque realmente no entendía bien qué es lo que estaba haciendo y tenía que mirar cómo, dónde y en qué dirección iba la pieza. Fue realmente una prueba para la paciencia. Para resumir, más allá de algunos errores y contratiempos, la maqueta sigue siendo de calidad y un desafío más que aceptable para modelistas que quieran un reto sin tener que renegar tanto con flash o piezas mal moldeadas. Ciertamente esta no es una maqueta para principiantes, pero realmente para un modelista más avanzado con más experiencia, realmente va a ser un reto y un placer el completar este modelo.
Bueno, como siempre espero que les haya gustado esta review. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta en los comentarios y no olviden de suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos que voy a ir subiendo, con suerte, un poco más frecuentemente. Espero que les haya gustado y les mando un saludo.